vamos a ir acercando por fin a cómo se deriva, al procedimiento de derivar. Entonces, ya hemos visto en otros vídeos la introducción histórica, ya hemos visto en otro vídeo la interpretación gráfica, que os empieza explicando el libro a partir de esta página. Veíamos que la tasa de variación media era el cambio de una función en un intervalo. Cuando ese intervalo se hace muy pequeño, cambiamos, en vez de llamarlo a b, llamamos a y a más h, o x y x más h. Bueno, pues cuando ese trocito se hace infinitamente pequeño, llegamos a, como veíamos en la animación esta, cuando el trocito se hace infinitamente pequeño, esa tasa de variación media coincide justo con la tangente de la curva y esa tangente sería la derivada, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Entonces, pues es justo lo que os viene aquí. La definición de derivada tiene dos formas, la del límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido por h en un punto A, o si no utilizamos h, si utilizamos límite cuando x tiende a de f de x menos f de a partido de x menos a. Es lo mismo. Personalmente suelo utilizar más esta para los cálculos. Entonces, bueno, pues esto que nos permitiría utilizar la definición y tener que calcular un límite cada vez que queremos calcular una derivada en un punto. Y sale. Tenéis este ejercicio resuelto, esta función en x igual a 4, si queremos su derivada, que sería esta línea roja que tenéis aquí, es decir, la tangente de la curva justo en este punto, bueno, pues se expresa la definición, la derivada en 4 sería el límite cuando h tiende a 0 de f de 4 más h menos f de 4 partido por h. Calculamos f de 4 más h, cambiáis aquí todas las x por 4 más h, os da esto de aquí, 3 partido de 2 más h. F de 4, pues cambiáis x por 4 y da 3 partido por 2, pues 3 partido por 2. F de 4 más h menos f de 4, el numerador, hacéis esta cuenta y acaba quedando, cuando simplificáis todo, menos 3h partido de 4 más 2h. Y eso hay que dividirlo por h, lo dividimos por h y queda menos 3 partido de 4 más 2h. Ese es el límite que tenemos que calcular. Límite cuando h tiende a 0, de menos 3 partido de 4 más 2h da menos 3 cuartos. Y sabemos que esta pendiente es menos 3 cuartos. Bueno, está bien, pero no parecería muy cómodo con la de veces que vamos a utilizar derivadas tener que hacer este límite de cada vez. Sería un proceso muy tedioso y ya os digo un poco irónicamente siempre que los matemáticos somos vagos y preferimos trabajar menos. Las matemáticas son herramientas para trabajar menos y así ser más productivos. En menos tiempo somos capaces de hacer más. Entonces, tenéis otro ejemplo aquí de cálculo de límite por definición. Estaría bien hacerlo, piden todos estos puntos. Bueno, no está mal practicar esto para encontrar cuál es el sentido, qué es lo que hay detrás de la derivación, pero en la práctica lo que vamos a hacer es obtener la función derivada. No vamos a calcular solo la derivada en un punto concreto, sino vamos a intentar obtener una expresión para cualquier punto de la curva. Para eso consideramos un punto general x y llamamos la función derivada de f, en vez de considerarlo en un punto a, pues lo consideramos en un punto x cualquiera, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. De esa manera nosotros ya vamos a tener una expresión. Por ejemplo, tenéis aquí la función raíz de x. Si queremos saber cómo es la función derivada de la función raíz de x, haríamos esto. Y esto ya sería la demostración de la fórmula de la tabla de derivadas que tenemos aquí, la demostración de la fórmula raíz de x. ¿Por qué la derivada de raíz de x es 1 partido de 2 raíz de x? Bueno, pues precisamente lo es por esto. Porque si yo hago el límite de f de x más h menos f de x partido por h, f de x más h, ¿qué es? La raíz de x más h. F de x, ¿qué es? La raíz de x. H queda abajo. Hacemos unas cuentas aquí para simplificar lo que estamos haciendo, el truquito que ya hemos utilizado varias veces en este curso de multiplicar y dividir por el conjugado. ¿Para qué? Para que nos aparezca esa resta de raíces que nos genera un problema. Bueno, pues multiplicamos y dividimos por el conjugado, fijaos, recursos que usamos durante el curso, y se transforma la expresión en esto. Y ahora calculamos el límite. Cuando h tiende a 0 de esto, desaparece la h y queda 1 partido de raíz de x más raíz de x. 1 partido de raíz de x más raíz de x es 1 partido de 2 raíz de x. Ya está, queda demostrada esta fórmula de la tabla de derivadas. Así se demostró, se calculó ese límite y como hemos llegado a la conclusión de que el límite de f de x más h menos f de x partido por h con f esta función siempre es esto, pues podemos poner esta regla. La derivada de una raíz siempre es 1 partido de 2 raíz de x. Y así es como se obtiene toda esta tabla, calculando ese límite para cada una de las funciones que manejamos. Entonces, de esa manera, bueno, pues viene aquí un poco de notación, vienen las distintas notaciones, f' o df, bueno, se pueden utilizar los dos. Viene aquí que no es muy preciso lo de poner entre paréntesis prima, pero puede ser cómodo. Bueno, algunas consideraciones que está bien que leáis, pero tampoco me preocupa demasiado ahora mismo. Lo que es interesante es de dónde sale la tabla de derivadas, pues sale de aquí. La derivada de una función constante.
tiramos de nuestro bagaje, de lo que sabemos de funciones elementales. Recordad que os insistí mucho en saber esto. Función constante es una línea horizontal. ¿Cuál es la pendiente de esto? 0. Pues ya no hay que hacer límites. Sabemos que la derivada tiene que ser 0. La función identidad e igual a x. ¿Cuál es la pendiente de esto? La pendiente de esto es 1. Si sabemos que la derivada es la pendiente, la derivada es 1. Ya no nos hace falta calcular el límite. Si lo calculamos, sale igual, pero no hace falta. La derivada de la función potencia, que es la siguiente que nos viene aquí, igual a x elevado a n, porque eso baja el exponente y se resta 1, o sea, baja el exponente delante y se resta 1 en el exponente. Bueno, pues por lo siguiente. Otra cosa que ya hemos visto en este curso, el binomio de Newton. X más h, si lo elevamos a n, pues hacemos el desarrollo del binomio de Newton, que es todo esto que tenemos aquí. Puntos suspensivos pone, sería n sobre 0 por x elevado a n sobre 1 por x elevado a n menos 1 por h, y veis que el exponente de x va bajando y el exponente de h va subiendo. Binomio de Newton, primer trimestre. Bueno, pues nosotros ahora lo que tenemos que tener en cuenta es, primero, en el numerador le restamos x elevado a n. Al restarle x elevado a n, lo que hace es, bueno, pues x elevado a n menos x elevado a n desaparece y nos queda este término de aquí, este término de aquí y el siguiente sucesivamente. Y si lo dividimos por h, pues me queda que esta h que teníamos aquí dividida entre h desaparece y me queda este término solo. Y todos los demás términos baja el exponente de h una unidad, pero todos tienen h. ¿A qué tiende h? A 0. Así que todos los que tienen h se van a ir tachando, van a ir desapareciendo y nos va a quedar solo este de aquí. ¿Este de aquí qué es? Pues es justo el valor de la derivada que esperábamos porque sabíamos en la tabla que era así. N por x elevado a n menos 1. Por eso la derivada de x al cuadrado es 2x, por eso la derivada de x elevado a 4 es 4x al cubo. Cuidado, esta derivada me importa mucho. Derivada de 1 partido por x. Es un lío pensar estas derivadas como cociente. No las penséis como cocientes. Pensadla como potencias. Conocemos las propiedades de las potencias. 1 partido por x es x elevado a menos 1. ¿Qué hacemos? Bajamos el exponente, ponemos menos 1 delante y a menos 1 lo bajamos una unidad. Menos 1 son menos 2. La derivada de 1 partido por x es menos x elevado a menos 2 o menos 1 partido de x al cuadrado. Hacedla siempre por potencial, que es más difícil que os equivoquéis, es más rápido y es más cómodo. Lo mismo para cualquier situación similar. Derivada de 1 partido de x elevado a 5 sería derivada de x elevado a menos 5. Baja el menos 5 delante. Menos 5 por x elevado a menos 5 menos 1. Menos 5x elevado a menos 6 menos 5 partido por x a la sexta. Y lo mismo funciona para expresiones con raíces. Fijaos, esta o sobre todo esta. Esta expresión podréis hacerlo como derivado de un cociente, pero sería una pesadez. Si os dais cuenta que estos son potencias con la misma base y operáis, queda que esto es x elevado a 5 tercios y por la derivada de una potencia baja el exponente delante, 5 tercios, y se le resta una unidad a lo que hay, 5 tercios menos 1, 2 tercios. Fijaos lo sencilla que queda esta derivada con respecto a si hacéis la derivada de un cociente para los que ya sabéis derivar. Entonces, ¿qué hemos visto de momento? Bueno, hemos visto cómo se empieza a construir la tabla de derivadas. Hemos visto que se hace a través del cálculo de un límite, del límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Al hacer esto en general, para todos los puntos de una función, llegamos a una fórmula concreta que nos permite pues, establecerlo como regla de derivación. Ya hemos visto cómo se obtienen las primeras derivadas de esa tabla. La derivada de una constante es 0, la derivada de la identidad es 1, la derivada de una potencia baja el exponente y se le resta 1 en el exponente. Por ejemplo, la derivada de 4x es de x elevado a 4 es 4x elevado a 3, y esa nos vale para muchas más derivadas de las que aparecen. Por ejemplo, para las que la x está en el denominador con cualquier exponente, o para cuando hay x en numerador y denominador, pero se pueden operar y juntar gracias a las propiedades de las potencias. En este vídeo creo que es suficiente hasta aquí. Lo que habría que hacer ahora era, pues tenéis aquí en el boletín de derivadas, lo tengo por aquí, boletín de derivadas, aquí está. Las primeras derivadas, la derivada de la 1 a la 9, ya las podríais hacer de esta forma. Y estaría bien eso, para los que aún no habéis empezado, irlas practicando, entenderlo bien. Se deriva solo con respecto a x. Cuando veáis a y b no os despistéis. Por ejemplo, derivada de y igual a x más b. B es una constante, se va. A por x es un número por x, pues la derivada de x es 1. Entonces queda solo que es la derivada de a. Y en el próximo vídeo seguimos explicando reglas de derivación. Un saludo y hasta el próximo.